Te voy a decir algo que tal vez nunca escuchaste. Cuanto más quieres, menos recibes. Y lo peor, es que llevas años repitiendo el mismo ciclo, persiguiendo, forzando, imaginando mil formas de controlar lo incontrolable. Pero hoy vas a descubrir lo que nadie te dijo. La vida empieza a fluir, justo cuando dejas de luchar por ella. Este video no es casualidad. Tú no llegaste aquí por error. Esta es la señal que estabas esperando. Prepárate, porque después de escuchar esto, ya no vas a ver el silencio de la misma manera. Nunca pensé que el día más silencioso de mi vida sería también el más importante. Todo empezó de forma simple, como empiezan las cosas, que realmente importan. El despertador sonó, pero no tuve fuerzas para levantarme. Me quedé acostado, mirando el techo, sintiendo ese peso invisible que uno carga cuando ya no sabe qué más hacer. Era como si mi cuerpo, mi mente y hasta mi alma hubieran decidido rendirse. Y lo curioso es que por primera vez no luché contra eso. Pasé horas sin moverme, sin pensar, sin querer cambiar nada. No abrí mis libros de autoayuda, no hice afirmaciones, no visualicé ningún futuro brillante. Solo respiré, de forma lenta, como si cada inhalación fuera un pequeño acto de supervivencia emocional. Durante años, había intentado controlar todo. Planifiqué cada detalle de mi vida. Hice listas de sueños. Practiqué la gratitud, incluso cuando no la sentía. Leía frases motivacionales cada mañana, como si fueran medicamentos para una enfermedad que no entendía. Y aún así, todo seguía igual. La ansiedad seguía ahí. El vacío seguía creciendo. Las cosas que deseaba parecían alejarse más cuanto más las perseguía. Ese día, algo dentro de mí simplemente se quebró. Pero no fue un quiebre dramático. Fue más bien como cuando dejas caer un vaso de agua y te quedas mirando las gotas en el suelo, sin tener la energía para limpiarlas. Mientras estaba allí, con la mirada perdida, una frase cruzó por mi mente como un susurro lejano. Tal vez ya hiciste suficiente y ahora es momento de soltar. Me costó aceptarlo. Toda mi vida había girado en torno a la idea de que el éxito es una conquista, una guerra, una lucha constante contra el tiempo, contra el destino, contra mí mismo. Pero ese día, algo cambió. Me rendí, pero no desde la derrota, sino desde una especie de rendición consciente, una aceptación profunda, como si al fin entendiera que mi forma de vivir estaba agotándome. No lloré, no grité, no pedí señales. Solo me quedé ahí, respirando, dejando que la vida siguiera su curso, sin mí como obstáculo. Y lo más extraño fue que en medio de ese silencio sentí una paz que hacía años no sentía. Una paz tímida, frágil, pero real. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de moverme, ni de hacer nada para cambiar mi situación. No lo sabía aún, pero ese fue el inicio de mi despertar. Un despertar que no vino con luces ni revelaciones, sino con una pausa, con un vacío, con una ausencia total de esfuerzo. Ese fue el primer día, en mucho tiempo, en que entendí que tal vez el verdadero acto de amor propio era simplemente parar. Los días siguientes fueron extraños. Una calma pesada, como el aire antes de una tormenta, pero sin tormenta. Era como si el universo entero me estuviera mirando, en silencio, esperando que yo simplemente no hiciera nada. Me levantaba por las mañanas, pero ya no corría, ya no abría el celular para revisar mensajes, no buscaba señales en el cielo, ni respuestas en los libros. Simplemente me dejaba llevar por el día, sin expectativas. Fue así como descubrí algo que antes no podía ver, que el verdadero ruido no venía de afuera, venía de adentro, de mi mente, de esa voz interna que nunca se callaba, esa voz que me decía que debía hacer más, ser más, lograr más, corregirme, sanarme, transformarme, siempre persiguiendo algo, siempre sintiendo que aún no era suficiente. Pero al dejar de moverme, esa voz, poco a poco, comenzó a quedarse sin argumentos, como si al no obedecerla, fuera perdiendo su poder. Pasé tardes enteras mirando por la ventana, sin pensar en el futuro, sin analizar el pasado, solo estando ahí, respirando, sintiendo, observando cómo la luz cambiaba de tono a medida que avanzaba el día. Y en medio de ese vacío,
Empecé a notar cosas que antes me parecían invisibles: el sonido del viento contra las hojas, el roce de la ropa sobre mi piel, la forma en que el sol acariciaba los objetos, como si les estuviera diciendo: todo está bien, aunque tú no lo creas. Mi cuerpo, que durante años había estado tenso, empezó a relajarse por sí solo. Los músculos de mi cuello, mi espalda, mis manos, comenzaron a soltar una rigidez que ni sabía que cargaba. Y fue en ese espacio de silencio donde algo más profundo comenzó a despertar. No fue una revelación mística, no hubo luces ni visiones, solo una certeza sutil, como un suspiro que nace desde el centro del pecho. La vida no necesita que yo la fuerce para que suceda. Pero admitir eso me asustó, porque si no era yo quien controlaba todo, entonces, ¿quién lo hacía? ¿Y si me quedaba así para siempre? ¿Y si al dejar de querer, las cosas simplemente desaparecían? La incertidumbre fue mi primera gran batalla interna. Pero, curiosamente, cuanto más tiempo pasaba en el silencio, menos miedo sentía. Había una especie de inteligencia invisible que parecía organizar las cosas sin que yo tuviera que intervenir. Las personas comenzaron a comportarse de manera diferente conmigo. Recibí mensajes inesperados de viejos, amigos, oportunidades pequeñas, pero significativas. Comenzaron a surgir, y lo más curioso es que yo no había movido un dedo para provocarlo. Ese fue el primer indicio de que quizás el universo no premia al que más se esfuerza, sino al que más sabe confiar. Hubo un momento en medio de ese silencio en que empecé a ver con más claridad, una claridad incómoda, brutal, pero necesaria. Descubrí que la mayor parte de mi sufrimiento no venía de lo que no tenía, sino de la idea obsesiva de que me faltaba algo. Esa fue mi primera gran revelación. No era la vida la que me mantenía atrapado, era mi propia percepción de carencia. Todo lo que hacía, cada afirmación, cada visualización, cada lista de metas, nacía desde un lugar de escasez, desde una herida que repetía en silencio: aún no eres suficiente, aún no lo tienes, aún te falta. Fue doloroso admitirlo, porque por años había creído que estaba en el camino correcto, que estaba siendo positivo, que estaba siendo fuerte, que estaba haciendo mi parte. Pero ahora, en esta quietud, me di cuenta de que todo mi esfuerzo había sido un disfraz, una máscara elegante, para ocultar mi miedo más profundo, el miedo de no ser amado, de no ser visto, de no ser suficiente. Ese fue el momento en que la ilusión empezó a romperse. Una tarde, mientras estaba sentado en el suelo de mi habitación, mirando una mancha de luz en la pared, me vino un pensamiento tan claro que me hizo contener la respiración. Todo lo que busco afuera ya existe dentro de mí. No fue solo una frase bonita, lo sentí, con una intensidad que me desarmó, como si durante años hubiera estado corriendo en círculos, buscando afuera lo que siempre estuvo, justo aquí, en el centro de mi pecho. Lloré, pero fue un llanto diferente. No de tristeza, tampoco de euforia. Fue un llanto de liberación, como si cada lágrima arrastrara años de expectativas, frustraciones y autoengaños. En ese instante, entendí por qué nada funcionaba antes, porque todas mis acciones, todas mis oraciones, incluso mis buenos pensamientos, venían cargados de ansiedad, de necesidad, de apego al resultado. Era como si el universo, antes de darme lo que yo quería, estuviera esperando que yo soltara, que realmente soltara, no solo de palabra, sino de corazón. Y ahí, justo ahí, ocurrió la segunda revelación. No se trata de renunciar a tus sueños, se trata de dejar de sufrir por ellos. Seguí en silencio, sentado en el suelo, mirando esa mancha de luz que ya no parecía solo una mancha, parecía un mensaje, una confirmación. Mi respiración se hizo más profunda y por primera vez en mucho tiempo sentí que, tal vez, todo iba a estar bien, incluso si nada cambiaba de inmediato, porque en ese momento algo ya había cambiado dentro de mí. Pasaron los días y algo dentro de mí empezó a cambiar, sin que yo hiciera ningún esfuerzo consciente. Me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de buscar respuestas desesperadamente. No revisaba compulsivamente videos de motivación. No abría libros para encontrar la clave secreta que me faltaba. No le preguntaba a nadie qué debía hacer por primera vez. Estaba cómodo en la incertidumbre,
Y eso, para alguien como yo, era un milagro. Una mañana, mientras caminaba por el parque, sin rumbo, sin auriculares, sin distracciones, observé a un niño jugando con una hoja que caía del árbol. La perseguía, la soltaba, la volvía a seguir, pero sin ansiedad, sin miedo de perderla, solo disfrutando el juego. Me detuve y por unos segundos me sentí igual que él, presente, simple, ligero. Fue entonces cuando me golpeó la tercera revelación, la más fuerte hasta Palisades. Ahora, toda mi vida he vivido como si estuviera detrás de algo, pero nunca me di cuenta de que lo único que realmente buscaba era a mí mismo. No era el trabajo soñado, ni la pareja perfecta, ni el dinero, ni el reconocimiento. Lo que realmente anhelaba era sentirme en casa, dentro de mí, sentirme suficiente, sin condiciones, poder mirarme al espejo y simplemente respirar, sin esa constante sensación de que estoy fallando en algo. Me senté en una banca y cerré los ojos. Dejé que el sol me acariciara la piel, que el viento jugara con mi cabello, que el sonido de la vida a mi alrededor me envolviera. En ese instante, no necesitaba nada más. No quería estar en otro lugar. No quería ser otra persona. No quería un futuro diferente. Solo quería estar ahí, sintiendo, siendo, sin hacer nada. Y por un momento surgió dentro de mí una pregunta inesperada. Una pregunta que cambió el curso de mis pensamientos. ¿Y si nunca más tuviera que perseguir nada? La sola idea me dio miedo, porque había construido toda mi identidad alrededor, de la lucha, del esfuerzo, del logro. Pero al mismo tiempo sentí una paz tan profunda que me hizo sonreír. Regresé a casa y esa noche dormí como hacía años no dormía, sin pensamientos circulares, sin planificar el día siguiente, sin sentir culpa por no haber sido productivo. Esa noche, por fin, entendí que cuando dejas de buscarte en el futuro, es cuando empiezas a encontrarte en el presente. Y ese fue el inicio de una transformación que, sin saberlo, ya no tenía marcha atrás. Los días siguientes fueron como una especie de danza lenta, una coreografía entre mi respiración, mis pensamientos y las señales que el universo empezaba a enviarme. No eran grandes milagros, no eran coincidencias cinematográficas, eran pequeñas cosas, detalles, pequeños susurros que antes, en medio de mi ruido mental, jamás habría notado. Una mañana, al salir a caminar, encontré en el suelo una pluma blanca. Nunca le había prestado atención a esas cosas, pero esa vez me detuve, la recogí y sentí, no sé cómo explicarlo, como si fuera un mensaje silencioso. Sigue así, lo estás haciendo bien, incluso haciendo nada. Otro día, mientras esperaba en una cafetería, escuché por casualidad la conversación de dos personas en la mesa de al lado. Una de ellas decía, cuando sueltas, es cuando todo empieza a llegar. Sentí un escalofrío, como si esas palabras estuvieran dirigidas solo a mí. Empecé a notar números repetidos en relojes, canciones que hablaban exactamente de lo que yo estaba sintiendo, llamadas inesperadas de personas que hacía tiempo no sabía nada, pequeños encuentros, pequeñas oportunidades, todo, como piezas de un rompecabezas que se empezaba a armar solo, sin que yo moviera las manos. Y entonces llegó la cuarta revelación. La vida siempre me habló, pero yo estaba demasiado ocupado gritando mis deseos para escuchar. Fue una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, por saber que nunca estuve solo. Tristeza, por darme cuenta de cuánto tiempo pasé sordo, ensimismado, creyendo que el universo me ignoraba. Me di cuenta de que el acto de soltar no era solo dejar de querer, era abrir espacio, espacio para escuchar, espacio para sentir, espacio para recibir. Antes yo rezaba y al colgar la oración ya estaba pensando en el plan B, ya estaba ansioso, ya estaba calculando cómo podía ayudar al universo a hacer su trabajo. Ahora, simplemente, respiraba, decía lo que sentía y luego soltaba de verdad, sin esperar, sin controlar, sin revisar cada 5 minutos si algo estaba cambiando. Y así, las cosas empezaron a cambiar, sin dramatismos, sin fuegos artificiales, solo
Movimiento, movimiento natural, como el agua que fluye cuando dejas de bloquear el cauce. Comencé a entender que la vida no responde a tu desesperación, responde a tu vibración. Y mi vibración, por primera vez en años, estaba en paz. No era felicidad eufórica, era algo más suave, más profundo, más real. Era como volver a casa después de haber estado perdido en mi propia mente durante demasiado tiempo. Recuerdo exactamente cómo fue. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando de repente sentí un nudo en la garganta. Pero esta vez no era tristeza, era gratitud. Miré a mi alrededor, el sonido del agua hirviendo, la luz entrando por la ventana, mi taza favorita, el aroma del café llenando el aire, y una frase, como un relámpago, cruzó mi mente. Nunca me faltó nada, yo era quien no sabía verlo. Me quedé inmóvil, con la cuchara en la mano, con el corazón latiendo fuerte, como si acabara de recibir una verdad que siempre estuvo ahí, pero que nunca quise aceptar. Durante años, viví desde la carencia, pensando que siempre había algo más que debía alcanzar, algo más que debía tener para sentirme completo, un amor, una casa mejor, un trabajo más exitoso, una cuenta bancaria más llena. Pero en ese momento, frente a una simple taza de café, todo cambió. Recordé todas las veces que caminé por la vida, ciego, buscando señales, pidiendo pruebas, exigiendo milagros, mientras ignoraba los pequeños regalos que el universo me daba cada día. La risa de un amigo, un atardecer en la calle, una canción que parecía hablarme, un abrazo inesperado, la calidez de una conversación sincera, o incluso esos días de silencio, que ahora entendía que eran necesarios para mi despertar. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había confundido abundancia con exceso y felicidad con acumulación. Ese día, algo en mi interior se reprogramó. Dejé de mirar hacia adelante con ansiedad y comencé a mirar alrededor, con presencia, el sonido de los pájaros, el aroma del pan tostado, la textura de las sábanas limpias. Todo, absolutamente todo, comenzó a adquirir un nuevo significado. Empecé a escribir pequeñas cosas que agradecía cada día, no por obligación, no como un ejercicio de desarrollo personal, sino porque realmente, por primera vez, sentía gratitud genuina. Y ahí llegó la quinta revelación. Cuando dejas de esperar el milagro, descubres que ya estás viviendo en uno. La presión en mi pecho desapareció. La sensación de urgencia. También, por primera vez, no tenía prisa, no tenía un plan, no tenía metas claras. Y eso, lejos de asustarme, me dio paz. Me prometí a mí mismo algo sencillo, pero profundo. A partir de hoy, voy a vivir como si ya tuviera todo lo que necesito, porque en el fondo es verdad. Y así, con esa decisión silenciosa, empecé a caminar diferente, a respirar diferente, a mirar la vida desde otro lugar. Fue en una tarde cualquiera, de esas donde no esperas que pase nada, que entendí la dimensión real de soltar. No solo mentalmente, no solo como concepto, sino de verdad. Desde el cuerpo, desde el corazón, estaba sentado en el sofá, mirando por la ventana, viendo cómo el viento movía las cortinas de un lado a otro, y de repente me invadió una sensación extraña, una mezcla entre vacío y libertad. Por un instante, sentí que no tenía que hacer nada, ni siquiera pensar, solo estar, solo respirar, solo observar. Fue ahí, en ese instante de silencio absoluto, donde ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Mi teléfono sonó, un mensaje que no esperaba, una oportunidad, que durante meses había deseado, pero que ya había dejado de buscar. Leí la pantalla, y mi primer impulso fue reírme, no por burla, sino por asombro, por la perfección con la que la vida parece tener su propio reloj. La séptima revelación llegó como un golpe suave, pero firme. Las cosas que son para ti no necesitan ser perseguidas, solo necesitan espacio para encontrarte. Me recosté, cerré los ojos, y en medio de esa calma, entendí que ese momento no era una excepción, era una confirmación de lo que venía sospechando desde hacía semanas.
todo en mi vida que realmente había valido la pena. Había llegado de formas inesperadas, en días en que no estaba tratando de impresionar a nadie, en momentos donde no estaba haciendo listas de manifestación, en espacios donde simplemente me permitía ser. Recordé viejas historias, amistades, que surgieron cuando menos lo imaginaba, amores que llegaron cuando ya me había rendido, soluciones que aparecieron justo cuando dejé de pensar en el problema. Me di cuenta de que la magia de la vida no responde a la lógica, ni a la presión, ni a las estrategias de control. La magia sucede cuando tu vibración se alinea con la confianza, con la fe, con el permitir, con el soltar. No es pasividad, no es resignación, es presencia pura. Es saber, sin saber cómo, que todo está ocurriendo a su debido tiempo. Ese día, tomé una decisión que aún conservo. Cada vez que sienta ansiedad por forzar algo, voy a recordar este momento, este mensaje, esta sincronía. Y, desde entonces, cada vez que la mente intenta empujar, cada vez que aparece la urgencia, cada vez que quiero correr detrás de algo, simplemente me detengo, respiro y me digo a mí mismo, si es para mí, va a encontrar el camino. Y así, poco a poco, la vida empezó a fluir, como un río que por fin dejé de intentar controlar. Hubo un momento, quizás el más revelador de todos, en que entendí lo que realmente significa no hacer nada. Hasta entonces, yo creía que soltar era simplemente esperar, una especie de pasividad disfrazada, como si fuera suficiente quedarme quieto, mientras en el fondo seguía deseando con desesperación que las cosas cambiaran rápido. Pero ese día, algo distinto sucedió. Estaba en la sala, con la televisión encendida, pero sin prestarle atención. Mi mente, curiosamente, estaba en blanco. Por primera vez, no estaba pensando en el futuro, ni en el pasado. No estaba planeando, ni recordando. Ni siquiera estaba esperando un milagro. Solo estaba ahí, respirando, mirando cómo la luz de la tarde pintaba las paredes de un color cálido, casi dorado. Fue entonces, en ese estado de absoluta rendición, que recibí una llamada, una persona que había desaparecido de mi vida hacía años, alguien con quien había soñado reconciliarme, alguien por quien había llorado, rezado, manifestado y soltado 1000 veces, sin éxito. Y justo cuando ya no quedaba rastro de expectativa, apareció. La conversación fue breve, pero significativa, una disculpa, un reconocimiento, un cierre, y al colgar entendí la octava revelación. La vida no te recompensa por el esfuerzo, te recompensa por la vibración desde la que actúas o no actúas. Ese día no hice nada para que eso sucediera, no envié mensajes, no pedí señales, no recité afirmaciones, solo estuve en silencio, sin luchar. Y ahí me di cuenta de que el verdadero no hacer nada no es quedarse de brazos cruzados, deseando en secreto que algo cambie, es no interferir, es no contaminar el proceso con ansiedad disfrazada de paciencia, es no sabotear el momento presente con la expectativa del futuro. Soltar, descubrí, es un acto de confianza radical, una entrega profunda en la que te permites vivir el ahora, sin condicionar tu felicidad a lo que podría o no podría pasar. Ese día, mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, una última frase apareció en mi mente, como una conclusión inevitable. Quizás todo este tiempo no era cuestión de hacer más, sino de dejar de estorbarle al universo. Sonreí. Por primera vez, en muchos años, sentí que, finalmente, estaba entendiendo la lección. Después de esa llamada, mi forma de ver el tiempo cambió por completo. Hasta ese día, yo había vivido como si todo tuviera que suceder ya, como si el valor de mi vida dependiera de la velocidad con la que mis deseos se manifestaran. Pero entonces, mirando hacia atrás, me di cuenta de algo que me dejó sin palabras. Cada vez que la vida me había hecho esperar, había sido para protegerme de mí mismo. Recordé todas las veces que me frustré por no obtener lo que quería, relaciones que no funcionaron, trabajos que no llegaron, oportunidades que parecían escaparse de mis manos. Y ahora, con la perspectiva que solo el tiempo da, pude ver con claridad
Si hubiese recibido lo que tanto pedía, en el momento que lo pedía, habría destruido todo con mi inmadurez, mi miedo o mi falta de preparación emocional. La novena revelación fue inevitable. La vida no te dice no, te dice aún no, o esto no es para ti, hay algo mejor. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Vergüenza por todas las veces que dudé, por todas las veces que me enojé con Dios, con el universo o conmigo mismo. Pero sobre todo, alivio, porque por primera vez entendí que no era víctima de un destino cruel, solo estaba siendo cuidado de formas que en su momento yo no era capaz de entender. Caminé por el barrio, observando a la gente, los niños jugando, los perros corriendo, las parejas riendo, y sentí una certeza en el pecho. Todo llega cuando tiene que llegar, y no un segundo antes. La ansiedad comenzó a disolverse como sal en el agua. Ya no tenía sentido revisar el celular cada 5 minutos, ni leer señales en cada número de la calle, ni tratar de manipular el futuro con pensamientos obsesivos. Mi trabajo, entendí, no era controlar el cuándo, sino preparar el quién. ¿Quién iba a ser yo cuando las cosas llegaran? ¿En qué versión de mí mismo quería estar? Cuando por fin la vida dijera, ahora sí, es tu turno, empecé a enfocar mi energía en eso, en convertirme en alguien capaz de sostener las bendiciones que venían, en camino cada mañana, al despertar. Repetía en silencio, confío, no tengo prisa, lo que es mío ya viene hacia mí. Y esa pequeña frase, esa simple declaración interna, se convirtió en mi refugio, en mi ancla, en mi forma de caminar por el mundo, sin miedo, sin urgencia, sin intentar forzar lo que, por naturaleza, ya estaba destinado a encontrarme. Llegó un día, uno de esos que parecen cualquier otro, pero que secretamente cambia el rumbo de tu vida. Me desperté sin alarma, sin planes, sin metas por tachar, solo con la sensación de estar en paz. El aire parecía más liviano, el café sabía mejor, hasta el sonido de la calle, que siempre me había parecido caótico. Ese día sonaba como música de fondo. Fue justo entonces, sin buscarlo, que comenzaron a suceder esas cosas que durante tanto tiempo había intentado forzar. Un correo inesperado, una propuesta laboral que parecía hecha a mi medida, un mensaje de alguien que llevaba meses en silencio, una noticia que me abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Y lo más curioso es que todo eso llegó cuando ya no lo necesitaba para sentirme bien. Esa fue la 10ª revelación, la más poderosa de todas. La vida te da lo que quieres cuando dejas de necesitarlo para ser feliz. No era magia, no era un premio por haberme portado bien, era simplemente el resultado natural de una vibración más limpia, más ligera, más alineada con el fluir de las cosas. Me di cuenta de que, durante años, había estado bloqueando mis propias bendiciones, con miedo, con control, con desesperación. Pero ahora, sin hacer nada especial, solo siendo, solo respirando, solo estando presente, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, solas. Miré por la ventana y una frase brotó de mi interior, clara, firme, casi como una promesa, de la vida hacia mí. Nunca fue que no lo merecías, nunca fue que no eras suficiente, solo necesitabas aprender a soltar. Cerré los ojos y por primera vez no sentí la necesidad de pedir más. Solo agradecí desde lo más profundo de mí y entendí que el verdadero secreto no estaba en hacer más, ni en querer más, sino en confiar más y en ser menos obstáculo para el milagro que siempre estuvo en camino hacia mí.